Licenciado Jesús Carlos Barajas. En esta ocasión vamos a hablar de un tema correspondiente a la justicia penal para adolescentes en nuestro país, en México. Primeramente, para abordar ese tema, tenemos que irnos a los antecedentes, el por qué surge esta ley, el por qué nuestro sistema cambió a partir de junio del 2008 hasta el 2016 en un sistema penal acusatorio, cuando anteriormente pues sabemos todos los que nos dedicamos a esta materia que era otro tipo de sistema, en este caso el sistema inquisitivo, en el cual se dividían diversas etapas, las cuales la primera averiguación previa, preinstrucción e instrucción. Posteriormente el legislador previó a partir del año 2008 y hasta el año 2016 que todos los estados de la República contemplaran una codificación única, así llamada Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así que a partir de esta reforma que el legislador prevé, se denomina sistema penal acusatorio nuestro sistema actual. En esa tesitura, en el año 2011, hubo una reforma a la Constitución también, conforme a los derechos fundamentales o derechos humanos así llamados por la Constitución, en este caso, en donde vamos a tomar en cuenta el primer aspecto básico, que sería el artículo primero de esta Constitución, que nos va a indicar los derechos humanos de las personas, así como el pro persona, y también nos va a indicar que el Estado mexicano, que sea parte de diversas, en este caso, tratados internacionales, pudiese en ese sentido llevar a cabo a nivel constitución estos tratados internacionales de la misma jerarquía. Es así que a partir del 2011 precisamente el Estado mexicano se ha hecho parte de diversos tratados internacionales, entre los que va a remembrar para este caso la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la Convención Americana de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En ese sentido, una vez que el legislador prevé que el artículo primero sea, en este caso, el Estado mexicano parte de esos tratados internacionales o de esas convenciones, pues se da la tarea de tutelar los derechos también de la adolescencia. Si bien es cierto, en el 2016 ya existe un Código Nacional para adultos, en el año precisamente 2016, en junio, es cuando entra en vigor o nace esta ley, que esta ley se denomina Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el cual su fundamento constitucional lo tenemos en el artículo 18 de nuestra Carta Magna, y nos va a especificar el tratamiento especial que debe de tener la justicia para adolescentes. Esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes trae contemplada 266 artículos, en el cual se va a dividir en 5 libros. Para esta plática o esta charla vamos a entender que esta ley, a partir del 2016, es de observancia general, como si fuese el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es de aplicación en toda la República. ¿Para quiénes va a aplicar esta ley? Primeramente va a aplicar para adolescentes, así llamados por esta misma, a partir de los 12 años y antes de que cumplan 18 años. Esta ley tiene, para efectos de la misma, primeramente son 3 rubros o 3 etarios, que los etarios significan edad. El primer etario se va a constituir de los 12 años cumplidos hasta menos de 14. El segundo etario va a ser de 14 años cumplidos hasta menos de 16. Y el tercer etario de 16 años cumplidos hasta menos de 18. Es para el estudio de esta ley y para la misma aplicación. Es decir, si una persona que no tenga o no esté en el rango de edad de los 12 años menos o de los 18 años hacia arriba, esta ley no va a aplicar para este tipo de personas. También para la misma se va a dividir en 3 rubros. La primera, niños y niñas, que es menos de 12 años. La segunda, los etarios que acabo de mencionar. Y la tercera, los adultos jóvenes. Los adultos jóvenes van a entrar en un tercer etario, los adultos jóvenes, y va a comprender de los 18 años hasta los 21 cumplidos. En ese sentido, para el estudio de esta ley, anteriormente el sistema se le denominaba infractores a los menores o adolescentes. A partir de entrada en vigor en el 2016,
se le va a denominar adolescentes en conflicto con la ley. En ese orden de ideas, el etario primero, de 12 hasta menos de 14 años, va a contemplar una medida, en este caso, no es una sanción ni una pena que va a aplicar esta ley, va a aplicar una medida de tratamiento a dicho adolescente que no podrá ser mayor a 1 año. En el segundo etario no podrá ser mayor a 3 años y en el tercer etario no podrá ser mayor a 5 años. Esto así contemplado por la misma codificación nacional en materia de adolescentes. También hay que tomar en cuenta que, como ya lo manifesté, no es una pena que el órgano jurisdiccional va a imponer a un adolescente, es una medida de tratamiento. Los de 12 hasta menos de 14 por ningún motivo van a estar en un internamiento, es decir, su pena o la sanción máxima que va a tener el órgano jurisdiccional al imponerle va a ser de hasta 1 año y únicamente en externamiento. En este rango de edad, en este etario, no vamos a tener configurado el internamiento como medida cautelar. En el segundo etario sí se puede tener un internamiento, pero únicamente hasta 3 años máximo. Es decir, el órgano jurisdiccional que tome conocimiento, en dado caso de un hecho que la ley señala como delito atribuible a un adolescente que se encuentre dentro del rango segundo y tercero, el Ministerio Público en su momento sí podrá pedir un internamiento, únicamente en el etario segundo y tercero. En el primero no puede operar un internamiento según la ley. El segundo etario, como ya se manifestó, es de los 14 hasta menos de 16 y puede ser hasta 3 años que el órgano jurisdiccional va a aplicar una medida de tratamiento. En el tercer etario es hasta 5 años el máximo que puede aplicar un órgano jurisdiccional en una conducta, un hecho que la ley señala como delito atribuible al adolescente. Retomando un poco por qué dimos el antecedente del Código Nacional y por qué estamos en una ley nacional en este momento. Bueno, porque tiene principios esta ley. Uno de sus principios es aplicar la ley más favorable al adolescente. Es decir, hay tratados internacionales, las reglas de Beijing, por ejemplo, las reglas de Tokio, la Convención Americana de Derechos de los Niños y Niñas, que puede ser aplicable cualquiera de estas para poder desempeñar nuestra función como postulantes o como asesor jurídico o como cualquier parte del procedimiento en adolescentes. Además, debemos de tomar en cuenta que en nuestro país, en este caso en México, existe la prisión preventiva de corte oficioso, en el cual existen tipos penales por el cual el órgano jurisdiccional impondrá una medida cautelar de prisión preventiva de corte oficioso. Esto no opera para los adolescentes. Para los adolescentes no hay prisión preventiva de corte oficioso. Es decir, el legislador en este caso previó que el adolescente tendrá, en este caso, al llevar su procedimiento, va a tomar en cuenta o va a tener en cuenta el legislador el grado de mínima intervención para poder imponer alguna medida cautelar. En este caso, en la justicia para adultos o el procedimiento ordinario, sí existe una prisión preventiva de corte oficioso contemplado en el numeral 19 de la Constitución, así como el 167. Pero para los adolescentes en los diversos etarios del segundo al tercero, que son los que ameritan internamiento, en dado caso, no va a operar este supuesto. Es decir, el Ministerio Público tendrá que justificar el por qué un adolescente va a estar en internamiento o pretende que esté en internamiento durante el procedimiento. Cabe mencionar que el procedimiento para adolescentes tiene una duración de 6 meses únicamente. Se va a dividir en diversas etapas. La primera es etapa de investigación, que se divide en 2 fases: investigación inicial e investigación complementaria, que en la investigación complementaria no puede ser mayor a 3 meses. Etapa intermedia y etapa de juicio. Tiene similitud con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, la duración de este procedimiento no puede ser mayor a 6 meses. Es decir, si nosotros como postulantes o como cualquier parte del procedimiento advertimos que el procedimiento ya llegó a 6 meses y hasta ese momento no se ha resuelto por medio de un juicio la situación jurídica del adolescente, tendrá que optar por dejarlo en libertad. En ese sentido, cabe también resaltar que para el adolescente, en goce de su tutela y sus derechos, tampoco va a operar el derecho penal del enemigo, que nosotros le llamamos aquí en México. Es decir, la delincuencia organizada para ellos tampoco va a operar. Hay una ley federal de delincuencia organizada en el cual el legislador también previó en su momento que fueran castigadas estas personas que se les atribuya la delincuencia organizada,
con un modo especial de riguroso para que se puedan llevar un procedimiento penal. Sin embargo, para los adolescentes tampoco va a operar este tipo de circunstancias. Es decir, el adolescente está excluido de una delincuencia organizada, o también el arraigo, una figura que existe en nuestro país del arraigo, que puede ser 40 días, solicitada por el Ministerio Público en SEIDO, en delincuencia organizada, o duplicada hasta 80 días a petición del Ministerio Público, y que el órgano jurisdiccional así lo estime también pertinente. Sin embargo, para adolescentes no nos va a aplicar este tipo de arraigo o este tipo de medida que el legislador previó. Es importante destacar también que dentro de los etarios de los adolescentes, al momento de nosotros tomar una representación, el numeral 23 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes nos invoca ese precepto legal que todas las autoridades que conozcan de adolescentes tendrán que estar especializados en el sistema. Es decir, todas las autoridades, empezando por el órgano jurisdiccional, en este caso policías, ministerios públicos, defensores y todo aquel que tenga intervención en un procedimiento penal para adolescentes tendrá que contar con una especialidad. Esta ley no nos especifica qué tipo de especialidad, sin embargo hay criterios ya de la Suprema Corte, hay tesis aisladas en el cual especifica que puede ser por diversas causas que tú tengas esa especialidad, como en este caso como abogado postulante o como parte del procedimiento. Una de esas causas es contar con más de 120 horas prácticas para que puedas estar, en este caso, al frente de una situación con un adolescente o ser parte del procedimiento. Además, cabe mencionar también que los adolescentes, entre sus derechos, como las personas adultas contempladas en el 20 apartado B de la Constitución y 113 del Código Nacional, existe una amplitud de derechos para este adolescente, en el cual un primer derecho de ellos es siempre estar acompañado de una persona con independencia que sea su abogado defensor, en este caso que tenga el adolescente carácter de imputado. En ese sentido, el adolescente siempre tendrá que estar acompañado de una persona mayor de edad de su confianza, ya sea padre o tutor, que se va a hacer responsable de él y que tiene que estar en todas las fases del procedimiento. En dado caso que el adolescente ya pasado no tenga una persona de confianza o no esté un padre o una madre con él, un tutor, el órgano jurisdiccional de manera oficiosa, el DIF, el Desarrollo Integral de la Familia, solicitará un abogado para que pueda, en este caso, llevar la representación del menor. Sin embargo, en el sistema penal, en este caso para adolescentes, el adolescente tiene varias prerrogativas. Una de ellas, como ya lo especificamos, son las sanciones. ¿Qué pasa con estas sanciones? En el segundo etario y en el tercer etario, que nos va a dividir la única manera de internamiento. El artículo 119 nos contempla 14 medidas cautelares para adolescentes y son similares o tienen similitud con el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos indica cuáles son esas medidas cautelares, excluyendo en todo momento la prisión preventiva de corte oficiosa. Bueno, en ese sentido, para que el adolescente sea acreedor a una medida cautelar, primero que nada debe de ser puesto a disposición de un ministerio público, pero en un ministerio público común, es decir, no un ministerio público del fuero común o fuero federal, porque, como ya lo especifiqué, el artículo 23 de dicho numeral nos indica que debe tener la especialización. Es decir, el Estado está obligado a tener fiscales o ministerios públicos especializados en la materia para que estos lleven a cabo el procedimiento. En este caso, que sería su intervención, sería hacer el acuerdo de inicio, llevar la investigación durante su término constitucional, que en el Estado mexicano son 48 horas. Sin embargo, para ellos, el artículo 130 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes especifica que el Ministerio Público únicamente contará con 36 horas para poderlo llevar a judicializar o poderlo llevar ante un órgano jurisdiccional. En ese orden de ideas contará con esa temporalidad y el procedimiento penal para ellos iniciará al momento de la detención que lo puede hacer, como ya lo sabemos, cualquier persona según el artículo 16 de la Constitución, o un cuerpo de seguridad en delito flagrante, y poner a disposición inmediatamente de un ministerio público especializado. Este a su vez contará con las 36 horas para poder judicializar al adolescente. Ahora bien, metiéndonos al procedimiento como tal, ya se dijo que son 6 meses únicamente. La etapa de investigación se va a componer
por investigación inicial y complementaria, la complementaria no tendrá un mayor plazo a 3 meses. Esto contemplado también por la ley, no tendrá el plazo mayor a 3 meses. ¿Por qué? Porque el procedimiento únicamente va a durar 6 meses. Ahora bien, nosotros, partes técnicas como abogados postulantes, hay un numeral, el artículo 21 constitucional, también te dice que el defensor debe de tener esa especialización. Es decir, no cualquier abogado que tenga su patente de licenciado en Derecho, esta expedida por la Dirección General de Profesiones o la SED, puede intervenir en un procedimiento penal para adolescentes, toda vez que va a sus derechos fundamentales del adolescente, sus derechos humanos, se ven afectados al no tener esta especialización. ¿Qué contempla esa especialización? Diversos aspectos. El primer aspecto, pues, es que conozcas el procedimiento para adolescentes. El segundo aspecto, que tengas esa noción psicosocial de lo que pueda vivir un adolescente. Y el tercer aspecto es tener esa comunicación con ese adolescente, que tengas ese temple como abogado postulante para poder interactuar, y no así como con un adulto, que llegamos como defensores y únicamente nos concierne el procedimiento. Se le tiene que tomar en cuenta la opinión del adolescente y en su momento el órgano jurisdiccional también lo hará valer. Ahora bien, ¿en qué situaciones el adolescente se va a enfrentar a una medida cautelar de internamiento? ¿Cuáles son esas situaciones? Primeramente, el artículo 164, si no mal recuerdo, de la Ley Nacional, trae un catálogo de delitos en el cual el adolescente se puede enfrentar a un internamiento. Vuelvo a sostener, únicamente del etario segundo al tercero, únicamente. 3 años y 5 años, esa es la diferencia entre uno y otro, la medida máxima. Sin embargo, el internamiento preventivo se dará por los supuestos en el artículo 164 de esta Ley Nacional del Sistema Integral, y únicamente de diversos supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? Homicidio doloso, secuestro, robos en este caso, con hechos violentos o medios violentos, mejor dicho, pero aquí hay una variante. Debe de tener una lesión física, en este caso el sujeto pasivo o la víctima del delito, debe de tener lesiones para que proceda un internamiento. Si un adolescente comete un hecho que la ley señala como delito, o se le atribuye un hecho que la ley señala como delito, mejor dicho, y no hay una violencia física, por ejemplo un robo con violencia, así tipificado por nuestro código sustantivo, no es procedente un internamiento, a menos que haya sido violencia también física, o se haya golpeado a la persona, y no violencia moral, en este caso que sería amagar con algún objeto, ya sea un arma de fuego o un objeto de otra índole. Un amago como tal no es sujetable para que el adolescente pueda pasar por un internamiento. En ese sentido y en ese orden de ideas, al momento de llegar al adolescente con el órgano jurisdiccional, vamos a tener varios tópicos. El primero es que el órgano jurisdiccional está obligado, en este caso, a velar por los derechos del adolescente. Es decir, el juez de control, el checar su detención, si fue apegada a derecho o no. En ese sentido, va a verificar diversas circunstancias que el Ministerio Público va a hacerle valer, y que nosotros como defensores o como postulantes tenemos que contravertir esto en atención al principio de contradicción. Una vez que el Ministerio Público vaya a solicitar, o su intención sea solicitar un internamiento, entonces tendrá que justificar el por qué quiere que esté en internamiento. Será utilizada el internamiento para un adolescente como última ratio, así sean los delitos que acabo de mencionar, en este caso que se le atribuye a la conducta al adolescente del 164, tendrá que justificar el por qué, a su entender, el Ministerio Público pretende que el órgano jurisdiccional imponga una medida cautelar de internamiento. En este sentido, únicamente estará el etario segundo y tercero en los supuestos del artículo 164. En la tesitura de que esos procedimientos, la medida cautelar impuesta por un órgano jurisdiccional, únicamente va a tener durabilidad por 5 meses. El procedimiento son 6 meses como tal. 5 meses la medida cautelar va a tener durabilidad. Es decir, si en 5 meses sigue persistiendo la misma medida cautelar, el órgano jurisdiccional tendrá que cambiarla por una menos lesiva para el adolescente. En ese sentido, también es manifestarles que esta ley contempla esa revisión de medida cautelar. Esa revisión de medida cautelar de manera mensual
de carácter oficioso cuando se encuentra el adolescente en internamiento. ¿Qué es lo que va a revisar el órgano jurisdiccional? Va a revisar diversas circunstancias. El adolescente, en el supuesto de alcanzar una medida cautelar de internamiento, va a ser resguardado en un centro de internamiento en donde, mejor conocido como la comunidad, en donde tendrá diversas actividades de manera mensual. Esto es actividad psicológica, actividad recreativa, actividad escolar. Si el adolescente se quedó, suponiendo sin conceder, en primero de secundaria, segundo de secundaria, pues tendrá que seguir estudiando dentro del internamiento. Y de manera mensual, los encargados de dicha institución correrán traslado a las partes, en este caso Ministerio Público, Defensor y órgano jurisdiccional, asesor jurídico si es que hay, correrán traslado de ese plan de actividades así llamado, y el juez podrá en su momento prescindir de la medida cautelar de internamiento si observa que han variado las condiciones objetivamente que le hicieron en su momento imponer la medida cautelar de internamiento. En esa tesitura es también preciso mencionar que el artículo 20 de la Constitución contempla diversos principios, contradicción entre uno de ellos, inmediación, concentración, publicidad. Pero en materia de adolescentes, la publicidad es una excepción, es decir, todas las audiencias que se lleven a cabo en materia de adolescentes serán a puerta cerrada. El público no puede entrar como en las salas de adultos, que cualquier persona pudiese entrar, serán a puerta cerrada, esto por la secrecía, que es un derecho también que tienen a que no se divulguen sus datos personales ni su imagen, y pues por ese sentido ellos están, o esas audiencias, mejor dicho, están excluidas de ese principio de publicidad. Todos los demás principios son aplicables para los adolescentes. Aquí surgen varios cuestionamientos, en el sentido de, por poner un ejemplo, los etarios ya se encuentran establecidos. Etario significa edad de cada uno de los adolescentes. Ahora bien, ¿qué sucede si una persona menor de 12 años comete un hecho que la ley señala como delito, o se le atribuye, mejor dicho, un hecho que la ley señala como delito? Pues no entrará en esta ley, toda vez que, como ya se manifestó, es de 12 hasta menos de 18. ¿Qué pasa ahí cuando es puesto a disposición de la gente del Ministerio Público? Entran varias preguntas. Primero, si pudiese detenerle un oficial, primer respondiente. Segundo, ¿ante qué autoridad lo voy a poner a disposición? Tercero, si no es contemplable o no se encuentra dentro del etario de esta ley, pues obviamente no es aplicable para ese niño o niña, así marcado por la ley. Entonces, el Ministerio Público tomará conocimiento, precisamente un Ministerio Público especializado, y le dará vista al DIF para que se haga cargo de esa situación, y por ningún motivo estará ajustado a un procedimiento penal en adolescentes. También es preciso mencionar que en los diversos estados de la República Mexicana, aunque ya hay una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, pues cualquier estado puede manejar sus disposiciones, o se ha manejado sus disposiciones de diversas maneras. Es decir, si bien es cierto existe una ley nacional, hay estados de la República en donde por ningún motivo conoce la Federación, no tiene ministerios públicos especializados de la Federación que puedan conocer un delito o una conducta atribuible a un adolescente del orden federal. Todo lo conoce el Fuero Común, aunque esté codificado en la ley sustantiva o en el Código Penal Federal, va a conocer un Ministerio Público del Fuero Común. Hay otros estados, como lo es en este caso Hidalgo, me parece, que sí tiene en este caso ministerios públicos especializados en materia federal. Sin embargo, se van a regir única y específicamente a los etarios ya referidos. Es decir, no se le puede imponer una pena mayor por ningún motivo. El órgano jurisdiccional, una sanción, mejor dicho, no se le podrá imponer una medida de tratamiento a un adolescente mayor al etario donde se encuentre. Por poner un ejemplo, hay una ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, en donde regularmente las penas son exorbitantes aquí en México. En este sentido, la pena menor que se puede apreciar en dicha ley, pues es la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro express. Es una ley especial, y esta ley especial es contemplada por el legislador en su artículo 73, con facultades para legislar en materia de secuestro y trata de personas, entre otros delitos. En ese sentido,
si vemos que la pena es arriba de 50 años por un secuestro express, que se le podría imponer a un adulto, a los adolescentes por ningún motivo se le va a imponer ese tipo de penas. Recordemos que son medidas de tratamiento y no así sanciones. Si bien es cierto, conoce un órgano jurisdiccional y se divide en diversas etapas, como lo es el de investigación, intermedia y juicio oral, también es cierto que no es imposible imponer ese tipo de penas a un adolescente, puesto, como ya se ha referido, son tratamientos y no una medida de sanción o una pena. Tratamientos en donde el Estado mexicano se vio obligado a, en este caso, reintegrar al adolescente en sociedad. También es preciso mencionar que en este sentido el adolescente que se encuentra en conflicto con la ley y que termina un procedimiento, en este caso antes llamado tutelar, ahora llamado comunidad, no le va a generar ningún antecedente penal. Es decir, ese adolescente al momento de cumplir su sanción o su medida de tratamiento, mejor dicho, no va a tener ningún antecedente penal. Va a cumplir la mayoría de edad, va a resultar únicamente un antecedente registral de que estuvo en dicha comunidad o de que fue sometido a un procedimiento para adolescentes. Sin embargo, no nos va a traer a consecuencia un antecedente penal. Él va a estar limpio sin ningún problema para que se dedique al trabajo que él desee realizar y no va a contar con ese antecedente penal. Otra circunstancia específica y que es variable en el sistema penal para adultos y adolescentes es también que no hay reincidencia. El adolescente que está en conflicto con la ley, que se le atribuye un hecho que la ley señala como delito, no va a cometer reincidencia ni habitualidad. No se le va a considerar reincidente. Es decir, en este momento el adolescente puede cometer una conducta, un hecho que la ley señala como delito, y posteriormente, si lo vuelve a cometer, vamos a llamarlo de esa manera, regularmente en un sistema de adultos, pues existe un registro y posiblemente será una reincidencia una vez ya sentenciado o condenado, en este caso en adultos. Para ellos tampoco va a existir la reincidencia. También es preciso mencionar, compañeros, que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes contempla también salidas alternas, salidas al procedimiento, como lo es la suspensión condicional al proceso y como lo es también los acuerdos reparatorios. También la contempla, pero únicamente en algunos tipos penales que se le está atribuyendo al adolescente, es decir, solamente en algunos. Todos los que se encuentran en el 164 de esta ley que acreditan internamiento no pueden ajustarse a llegar a una salida alterna. Deberán estar en el procedimiento internados por el tiempo más breve también, y el juez tomará la mínima intervención del adolescente y aplicar la ley más favorable. También, con fundamento en el 12 de esta ley, el interés superior del menor o del adolescente. En ese sentido, el Estado mexicano se ha preocupado por la reinserción o, en este caso, un reacomodo del adolescente en cuanto a su actuar. Sin embargo, nosotros podemos observar que el adolescente, a menos en México, en donde estamos, pues posiblemente sea el que más esté inmiscuido en delitos o en tipos penales. Esto considero yo que es una responsabilidad tripartita, es decir, el Estado tiene una responsabilidad, la familia tiene otra responsabilidad y la sociedad tenemos otra responsabilidad de que un adolescente delinca o esté haciendo conductas atribuibles o reprochables por la ley, porque estos adolescentes pues obviamente se encuentran en un estado de difusión en cuanto sea familiar o en otra índole, por lo cual el Estado, en atención a los tratados internacionales que ha firmado y que es parte, pues está obligado a dar una reinserción, a tener ese acceso, en este caso, a que el adolescente se pueda reintegrar otra vez a la sociedad o a su familia, sin que este adolescente tenga algún antecedente penal y no le vaya a truncar, vamos a llamarlo de esa manera, su futuro. En esa tesitura es viable también mencionar que esta ley, a criterio de su servidor, pues sí es benevolente, en el sentido de que si vamos a atribuirle, por ejemplo, un homicidio doloso a un adolescente que se encuentra en el etario tercero, pues la pena máxima será de 5 años y, en este caso, los fines del procedimiento penal
no se estarán cumpliendo como tales. ¿Por qué? Porque un fin del procedimiento penal entre ellos es el esclarecimiento de los hechos, otro fin que el culpable no quede impune, y la última finalidad es la reparación del daño. Tocando el tópico de la reparación del daño, el adolescente como tal, pues al momento de imponerle en este caso, una medida de tratamiento, a veces no cuenta con el recurso para reparar el daño, o regularmente, mejor dicho, no cuenta con ese recurso para hacer una reparación del daño. Y otro mito que nosotros tenemos como sociedad, o en este caso como víctimas, es que queremos hacer valer esa reparación del daño a los padres o al quien ejerce la tutela de ese en este caso de ese adolescente. Sin embargo, no puede ser traslativa esa responsabilidad. Es decir, no podemos ser atribuible a los padres o al tutor la responsabilidad del adolescente. Por poner un ejemplo, en un homicidio culposo, en un homicidio por culpa, que el adolescente lo cometa, en este caso un asunto me pasó de esa índole, el padre le presta el vehículo al adolescente, el adolescente pues se lleva el carro, atropella a 3 personas, causa la muerte de una de ellas. Es un homicidio culposo, toda vez que pues, no tuvo la intención de ocasionar o privar de la vida a la persona. Sin embargo, alcanzamos una suspensión condicional, sin una reparación del daño. Porque también dicha ley nos especifica a nosotros que tendrá que ser reparado el daño por medio del adolescente, y por ningún motivo podrá ser traslativa esa responsabilidad a los padres. Pero en ese sentido tampoco se puede tener al adolescente en un internamiento o llegar a una terminación anticipada, mejor dicho, una solución alterna, y tenerlo en internamiento porque no se ha celebrado a cabo una suspensión condicional, un acuerdo reparatorio, pues no, o no se ha reparado ese daño. Existe un fondo de víctimas en donde una vez ya en este caso la medida de tratamiento que fue responsable del adolescente, ya se tiene certeza que hay una responsabilidad del mismo, podemos hacerlo valer para que esa reparación del daño quede cubierta y se cumpla el fin del procedimiento penal. En atención también porque especificaba también que aunque son varios estados, bueno, son 31 estados de la República y Ciudad de México ya ahora, cada quien tiene criterios diversos. Por ejemplo, la terminación anticipada, un procedimiento especial abreviado, la ley no lo contempla. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 201, contempla el procedimiento especial abreviado, así llamado como una terminación anticipada. Pero también recordemos que hay un principio en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que se tiene que aplicar la ley más favorable. Entonces, podemos aplicar el procedimiento especial abreviado. Hay juzgadores que nos indican que no, que para ellos no es viable la aplicación de un procedimiento especial abreviado. ¿Qué significa el procedimiento especial abreviado? Que te van en este caso, al momento de tener una condena, te van a reducir, va a ser pena mínima del tipo penal o de la conducta que se te atribuya, todavía reducida hasta en un tercio. Es de manera genérica. Sin embargo, si estamos nosotros hablando de 2 etarios que ameritan internamiento, etario segundo y etario tercero, que es de 3 a 5 años, imaginémonos la aplicación de un procedimiento especial abreviado, aunado a la pena o a la medida de tratamiento que el adolescente ya se le impuso. Es complicado. En algunos estados, como en Ciudad de México, algunos jueces tienen el criterio de la aplicación del mismo, esto para no vulnerar ese principio de la ley más favorable al adolescente. En otros estados te indican que no es procedente porque trae diversos requisitos el procedimiento especial abreviado. Entre uno de ellos es que renuncies a un juicio oral, es decir, que aceptes ser, en este caso, condenado en la tesitura de los antecedentes de la investigación hasta el momento que sea oferente ese procedimiento especial abreviado, es decir, hasta antes de intermedia, que se pudiese dar un procedimiento especial abreviado de etapa intermedia. Sin embargo, vuelvo a considerar que los órganos jurisdiccionales no permiten la aplicación de un procedimiento especial abreviado en adolescentes. Algunos, otros tienen otro criterio.
Como ya manifesté, Ciudad de México ya conseguimos un procedimiento especial abreviado en justicia para adolescentes, donde el etario era etario tercero, eran adolescentes entre 16 y 17 años, y conseguimos un procedimiento especial abreviado. Pero hay criterios en donde los juzgadores no permiten un procedimiento especial abreviado. Son los problemas que nos encontramos. Si es una legislación nacional, pues debe ser aplicable todos los criterios en cuanto a la aplicación de la misma. Sin embargo, no es así. Lo mismo sucede en justicia ordinaria para adultos. Hay un código nacional, pero tampoco vamos a llamarlo de esa manera, es aplicable igual en toda la República, aunque debería de ser. Son criterios que van tomando cada estado, o cada tribunal de cada estado, mejor dicho, o de la federación, son criterios que van tomando para la aplicación del mismo. En ese sentido, pues sí vamos a tener algunos problemitas al momento de estar postulando en la materia. Bueno, yo hablo como abogado postulante. Sin embargo, también hay que ponernos del lado del asesor jurídico. Si nosotros vamos como asesor jurídico en un procedimiento para adolescentes, en donde le voy a explicar a mi representado, en este caso como asesor jurídico, que la pena va a ser de 3 años en un etario segundo por un secuestro que privó de la vida a la persona, por ejemplo, es difícil que la persona, en este caso que estoy representando, me pueda entender. Porque va a decir, bueno, si el adolescente en el momento de cometer el hecho tiene 15 años, vamos a suponerlo de esa manera, tiene 15 años y entra en el etario segundo, donde la pena o la sanción de tratamiento, la máxima son 3 años, a los 17 años, por máximo, a los 17 años, este adolescente ya estará en externamiento, ya habrá cumplido con esa medida, en este caso que el juez va a imponer, ya estará cubierta su medida de tratamiento y solamente serán 3 años. Aparte, en la reparación del daño, ¿cómo le voy a explicar que el adolescente no tiene la capacidad para hacer una reparación del daño? Una vez que esté en ejecución, que obviamente termina el procedimiento en los 6 meses, como ya quedó de manifiesto, pasa a otra etapa, que es la etapa de ejecución, con un juez de ejecución especializado también en justicia penal para adolescentes. Una vez pasando esa etapa, aún así se sigue la revisión de medida cautelar, pero ahí es cada bimestral, es cada 2 meses. Se sigue la revisión y también podrá prescindir de esa medida cautelar en cualquier momento que el juez lo determine y que haya, en este caso, advertido que variaron las condiciones de la misma. Ok, maestro, hay una pregunta de Ramírez Fabs que dice: ¿qué funciones realiza la Subdirección de Justicia para Adolescentes de la Unidad de Servicios de Medidas Cautelares y Supervisión Condicional del Proceso? Ah, perfecto. Bueno, ahí toca un punto, quien hizo la pregunta, muy buena pregunta. Ellos son supervisores, en este caso en Ciudad de México se les denomina USMECA, en Estado de México se les denomina CEMECA, a nivel federal, UMECA, que no es otra cosa que la supervisión de medidas cautelares, o unidad de supervisión de medidas cautelares. En justicia para adolescentes también existe esa revisión, en este caso de medidas cautelares. Es un organismo dependiente, a menos aquí en el Estado de México, es dependiente de la Dirección de Seguridad Pública. En Ciudad de México es dependiente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en donde ellos son encargados primeramente de que el adolescente, en este caso si se somete a una suspensión condicional del proceso, cumpla con las condiciones. La suspensión condicional del proceso, me parece que es el artículo 100, si no mal recuerdo, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, o el 91, no recuerdo ahorita. Sin embargo, es alguno de esos dos. Para que se pueda dar una suspensión condicional al proceso de un adolescente, tiene que cubrir diversos requisitos. Uno de ellos es someterse a condiciones que en su momento ante el juez y con obligaciones del defensor, en este caso sabedores de que va a alcanzar una suspensión o una salida al procedimiento, en este caso, pues nos vamos a ir a una suspensión condicional. Una vez que nosotros invoquemos dicho numeral, el adolescente se tendrá que someter a diversas condiciones, es decir, puede ser una de ellas, someterse a un tratamiento de adicciones, por poner un ejemplo. La otra puede ser
acudir al centro educativo o concluir su escuela, su estudio. Alguna otra condición puede ser residir en algún lugar determinado. Alguna otra condición también puede ser el no acercarse a la víctima, testigos u ofendidos que se le atribuya el tipo penal. Ellos tienen la función de verificar que efectivamente el adolescente cuente con un arraigo domiciliario, esté cumpliendo con esas condiciones. Posiblemente la medida cautelar fue de firmas únicamente, es decir, presentación periódica de este adolescente ante el órgano jurisdiccional o ante la unidad de medidas cautelares. En ese sentido, ellos son los responsables de velar que el adolescente cumpla cabalmente con todos y cada una de las condiciones que en su momento él manifestó ante el juez que iba a cumplir, y rendirá un informe mensual o al momento de terminar dichas condiciones para que el juez advierta que efectivamente el adolescente concluyó esas medidas cautelares, esas condiciones, mejor dicho, esas condiciones, y así pueda sobreseer, que es lo que nos va a llevar a cabo una suspensión condicional al proceso, es sobreseer o la extinción de la acción penal de dicho procedimiento, y ya queda sin efecto una vez cumpliendo, pero es con base en el informe que en ese sentido la unidad supervisora de medidas cautelares rinda a las partes. Otra pregunta, Ricardo Rodea. ¿La intimidación o violencia psicológica ya acreditada en la víctima es consideración para que el Ministerio Público solicite el internamiento? A los fines del procedimiento, también muy buena pregunta. Recordemos que para que sea un internamiento, en este caso en adolescentes, también en adultos opera, pero son 3 rubros. La primera, que la víctima, que el Ministerio Público justifique de manera fehaciente, no por un dicho de él o un dicho de la víctima, de manera fehaciente que la víctima o testigos corran peligro. Ese sí sería un motivo por el cual en adultos te aplicarán una medida cautelar de prisión preventiva de corte justificado. En adolescentes también será un motivo para que el adolescente quedara en internamiento, pero debe de estar justificado. Otro motivo por el cual en adultos y en adolescentes se puede quedar en internamiento o en prisión preventiva, viendo esas diferencias, puede ser también que no tenga, que vaya a pretender el adolescente obstaculizar el procedimiento, o que no sea localizable, igual en adultos, que obstaculice el procedimiento o que no tenga un arraigo domiciliario, es decir, los fines es que esté presente durante todo el procedimiento, es una finalidad, ya sean adolescentes o en adultos, que esté presente. ¿Para qué? Para que se dé la finalidad de dicho procedimiento, en este caso que es tener una medida de sanción o de tratamiento, la reparación del daño de la víctima, a su vez también garantizar satisfactoriamente el procedimiento se lleva a cabo y que tenga una finalidad, que es un esclarecimiento de los hechos también. Wendy García nos dice, ¿quién supervisa que si se le da el tratamiento que necesita el adolescente dentro de la comunidad? Perfecto, ¿quién supervisa? Lo refiero mensualmente, así llamada la comunidad, hay directivos, en este caso, por ejemplo, el director de la comunidad, se encuentran psicólogos, se encuentran trabajadores sociales, se encuentran no custodios, normalmente en los centros preventivos de adultos los conocemos como custodios, en la comunidad se le denominan guías a estas personas, y están divididas por etarios, es decir, el etario segundo, que son los que alcanzan internamiento, están con etario segundo, el etario tercero están obviamente con el etario tercero, no puede haber una, vamos a llamarlo así, que se junten, deben de estar, eso es el deber ser, deben de estar divididos por etarios, y mensualmente, ya lo manifesté anteriormente, mensualmente a nosotros como partes, defensor, Ministerio Público y juez, posiblemente, le van a correr traslado de la actividad que realizó el adolescente. Es decir, por poner un ejemplo, a mí me dan traslado de la actividad realizada del mes de marzo que acaba de pasar. Nos va a citar de manera oficiosa para esa revisión de medida cautelar el juez, porque es un derecho de ellos que se les revise esa medida cautelar y es una obligación del juzgador. Entonces, yo como defensor, el Ministerio Público, y en dado caso de ser jurídico si es que hay, vamos a exhibir al juez qué es lo que ha pasado en ese mes. Por poner un ejemplo, el adolescente acudió a sus clases de secundaria por medio de Linea. 2, el adolescente
llevó a cabo sus terapias psicológicas de tal a tal hora. 3, tuvo visitas de sus familiares en el cual hubo convivencia y el adolescente le gusta la música, por poner un ejemplo. Entró a clase de música. Todo eso se lo denomina plan de actividades que el adolescente va a llevar a cabo durante el tratamiento que se le está dando. Regresando un poco, recordemos que el Estado, en este caso, lo que busca es dar un tratamiento al adolescente y no hace una sanción o una pena. ¿Por qué? Porque la palabra adolescente, pues, cabe mencionar que es que adolece un poco, en este caso, de sus pensamientos. En ese sentido, tenemos que también recordar que pues somos parte de una sociedad en donde el adolescente se está viendo inmiscuido mayormente en delitos o en circunstancias que se le atribuyen como un hecho que la ley señala como delito. Sin embargo, pues los adolescentes tienen también esa tesitura de poder reintegrarse a la sociedad y en su momento de poder ser personas pues de bien. Pero todo esto, a mi punto de vista como defensor, ya con un poco de experiencia en adolescentes, tiene que ver con los valores que vayan construyendo desde un principio. La mayoría de esos adolescentes que hemos tomado conocimiento en asuntos son de padres disfuncionales, son que, no sé, adolescentes en el sentido que pues no cuentan con la atención de sus padres, ni de ninguna persona que esté al pendiente de ellos y de su escolaridad, como de precisamente de tener ese cariño o ese afecto de una persona cercana. Por eso también la finalidad de este procedimiento es que lo acompañe en todo momento una persona. La persona que lo está acompañando podrá ingresar a todas y cada una de las audiencias hasta que concluya el tratamiento y tendrá que acudir también en este caso a la comunidad para que esté el adolescente en esa integración nuevamente. Listo, por cuestión de tiempo únicamente daremos respuesta a 2 preguntas más. Alejandro Ayala comenta: ¿qué sucede si se gira una orden de aprehensión en contra de un menor de 17 años, pero logran su captura a los 18 años? Perfecto, buena pregunta, excelente. Y si se da una medida de 5 años a un adolescente cuando este ya tiene 17 años, ¿en dónde cumplirá los 4 años restantes? Sí, vamos a regresarnos un poco, qué bueno que haces esa pregunta. Recordemos que al principio de esta narrativa, recordamos 3 rubros: niño, niña. ¿Quiénes son estas personas? Para la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, son las personas que todavía no cumplen 12 años. De los 12 años hasta los menos de 18 se les consideran adolescentes para efecto de esta ley. De los 18 hasta los 21 se les consideran adultos jóvenes. Si bien es cierto, la persona que se le atribuye un hecho que la ley señala como delito, que tenga 17 años, por suponer, es lo que entiendo, y se encuentra el hecho que se le atribuye dentro del artículo 164, es decir, que va a meritar un internamiento, si bien es cierto, el Ministerio Público Especializado pedirá al órgano jurisdiccional la orden de aprehensión de este adolescente, pero tiene que ser un MP especializado y tiene que ser un juez especializado. En ese sentido, al momento de pedirla, esa orden de aprehensión, el juez podrá obsequiar ese mandamiento judicial. ¿Para qué? Para que lo presenten. Recordemos que la orden de aprehensión no es otra cosa sino únicamente la presentación de la persona. Si esta persona, este adolescente, tiene 17 años y es aprehendido con la orden de aprehensión, o tiene 18 años y es aprehendido con esa orden de aprehensión, tiene que ser puesto de manera inmediata ante el órgano jurisdiccional, porque ese es el mandamiento judicial. La orden de aprehensión es eso, que me lo pongas a mi disposición, pero tiene que cubrir requisitos. Uno de esos es que se encuentre contemplado en el segundo etario y tercer etario, nada más. El primer etario no entraría para empezar. Segunda, ¿qué otro requisito tenemos? Que se encuentre como medida cautelar el internamiento previsto en el artículo 164. Tercera, una vez que el adolescente es puesto a disposición del órgano jurisdiccional, iniciará la audiencia inicial, formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión. Y esta orden de aprehensión tiene que ser también por un policía de investigación especializado en adolescentes. ¿Por qué? Por la regla de trato. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta concretamente, el adolescente tiene 18 años o más, vamos, 18 cumpliendo 19, y es aprendido por un hecho que la ley señala como delito cuando él tenía 17, es puesto a disposición de la autoridad competente, vamos a suponer que sea el etario tercero, que son de 5 años la máxima. Una vez que el juez
después del cumplimiento de la orden de aprehensión y llevar a cabo su audiencia de formulación e imputación, obviamente con detenido, impondrá la medida cautelar de internamiento, suponiendo sin conceder que proceda, porque debemos de regresarnos un poco, que el Ministerio Público tendrá que justificar, pero bueno, supongamos que le da la medida de internamiento, tiene 17 años o cumplidos 18, ¿no? Y le da, en cuanto al procedimiento de los 6 meses, el juez le da medida de tratamiento, o le impone la medida de tratamiento, mejor dicho, en un centro de internamiento de 3 años o 5 años, 5 años, suponiendo sin conceder que sea la de 5 años, va a estar igual en la comunidad. Tienen espacios para adultos mayores. Me regreso un poco. Por eso contemplo la ley 3 rubros. Niña, niño. Menos de 12. 12 a menos de 18, adolescente. De 18 a más serán adultos jóvenes. Él entraría dentro de los adultos jóvenes. Por ningún motivo, aunque él cumpla los 19 años, va a ser trasladado a un centro de adultos. ¿Por qué? Porque el hecho que la iniciara como delito, lo que se le está atribuyendo, fue cuando era adolescente y tendrá que ser juzgado con base en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y ahí cumplirá su medida de tratamiento, ya sean los 5 años, si es que es la máxima, que también difícilmente un juez, con base en la experiencia de su servidor, va a imponer la máxima. Regularmente no imponen la máxima, dependiendo las circunstancias de su tratamiento que llevó durante el procedimiento de los 6 meses. Pero él por ningún motivo, respondiendo concretamente, va a estar en un centro de adultos, va a permanecer en un centro de adolescentes. Eddie Jaime Villanueva Díaz, ¿qué sucede si el adolescente se encuentra en un albergue por su calidad de condición migratoria y comete una acción delictiva y no tiene un tutor ni un domicilio estable? Perfecto. Ahí entraría en debate la medida cautelar, eso es contemplada en el 119 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Entraría en debate porque debemos de recordar que para que los fines del procedimiento se puedan llevar a cabo, pues precisamente es tener localizable al adolescente, y que si en este caso no es la conducta de internamiento, o no, perdón, mejor dicho, no es la medida cautelar de internamiento, pues pueda ser llamado al domicilio que él deje, es decir, tener su arraigo domiciliario, y pueda concurrir a las diversas audiencias que se llevarán a cabo durante el procedimiento para adolescentes. Sin embargo, precisamente si tiene calidad, suponiendo sin conceder, de indigente o en calidad migratoria, ese adolescente pues no va a tener un arraigo domiciliario en México, por lo que estoy, bueno, no sé si esté bien lo que te estoy contestando, es lo que yo entendí. No va a tener un arraigo domiciliario dentro de, en este caso, de México, el Estado mexicano, o dentro de, en este caso, la jurisdicción que esté ejerciendo al momento de cometer la conducta, el juez especializado en adolescentes. Es debate, entraría en debate con el fiscal para precisar si es dable el internamiento o no, porque también podríamos, esto es en adultos y en adolescentes, también se podría tomar en cuenta un grado de discriminación. Es decir, como no tienes un domicilio estable, adulto o adolescente, no tienes un domicilio estable, no tienes un arraigo domiciliario donde yo, órgano jurisdiccional, te voy a hacer llamar para que se pueda cumplir el fin del procedimiento penal, que es el esclarecimiento de los hechos en dado momento y reparación del daño, y que la víctima no quede, perdón, que no quede impune el hecho que le hiciera como delito. En ese sentido, pues sí entraría en materia de debate para ver si es procedente o no el internamiento dentro de en este caso, la jurisdicción que ejerza el juez. Hay tesis también aisladas, no tengo ahorita el rubro, pero no puede ser considerado únicamente la prisión preventiva de corte justificado o el internamiento en adolescentes únicamente por la falta de arraigo. Tendría que tener un mayor sustento para que pudieran, en este caso, el juez obsequiar la medida cautelar de internamiento. Claramente también, si entendí bien tu pregunta, si es de otro país y se encuentra en una situación migratoria, pues uno de sus derechos también es dar parte al consulado de su país y que lo atienda la embajada de su país también. ¿Para qué? Para que tiene que estar enterada de la situación en la que se encuentra en el Estado mexicano y para efecto de no vulnerar sus derechos como ciudadano extranjero. Se le tiene que dar parte a la embajada o parte al cónsul de su país para que esté enterado de la situación y ver su situación migratoria, y que ellos también tomen parte a efecto de no ser vulnerados sus derechos fundamentales del adolescente. Y por último nos comenta Mendoza, ¿qué pasa con los menores de 17 años que cometen faltas administrativas? Bien, pues la falta administrativa
También es buena pregunta. A veces desconocemos algunos rubros en cuanto es la falta administrativa, como bien lo comentas, pues únicamente es una sanción que el artículo 21 de nuestra Constitución nos indica que no puede ser más de 36 horas una persona con una falta, que comete una falta administrativa, esto al bando municipal de buen gobierno en la entidad federativa donde te encuentres, o a la ley de justicia cívica si estamos hablando de Ciudad de México. No desconozco cuál sea la entidad federativa. Sin embargo, al momento de que un adolescente es detenido en una falta administrativa flagrante, va a ser puesto a disposición de una autoridad competente. En este caso es el juzgado cívico en Ciudad de México u oficial conciliador y calificador en diversos municipios. Son diversas las denominaciones que depende del estado donde te encuentres o el municipio donde te encuentres. Vamos a suponer que esté ingiriendo bebidas en vía pública, que esté orinando en la calle en vía pública, y pasa un miembro de seguridad pública, le hace esa detención al adolescente, lo va a poner a disposición inmediatamente, en este caso del juez calificador en Ciudad de México o oficial conciliador calificador en cualquier estado de la República, y conforme al artículo 21 constitucional indica que debe de estar en un lugar separado a los de adultos, como primer punto. Segundo punto, nos indica que si es asalariado, jornalero o menor de edad, el pago de la multa únicamente será por un día de salario mínimo o una UMA, dependiendo cómo se maneje en el estado donde te encuentres. Pero no puede estar en un lugar, ni si fuera delito o falta administrativa, no puede estar en el mismo lugar de adultos. O se debe, mejor dicho, se debería de tener en un lugar especial, y por nada tendría que estar con adultos. Es decir, los separos no lo van a ingresar a los separos, lo van a tener, vamos a suponer de esa manera, si hablando en cuestión a tu pregunta concretamente, si es una falta administrativa, no lo van a ingresar a los separos, lo va a tener bajo su más estricta responsabilidad el juez calificador o el oficial conciliador calificador en el estado donde te encuentres. Bajo su más estricta responsabilidad le va a hacer llamar a los padres y posiblemente le imponga una multa que no podrá ser mayor a un día de salario mínimo. Si es estudiante, menester en el artículo 21 nos indica también que estudiantes jornaleros y asalariados no puede ser una multa mayor a un día de salario mínimo. Bueno, estamos terminando con esta transmisión, espero y les haya gustado. Quedo a sus órdenes, su servidor y amigo, licenciado Jesús Carlos Barajas. Soy parte de la FIA, delegado en Ciudad de México, y pues la verdad, considero yo como abogado postulante que nuestra sociedad, al menos en México, pues tenemos mucho que hacer en cuestión de adolescentes. Como todo profesionista, o profesionales mejor dicho, con base a las obligaciones también del Ministerio Público, con independencia de las que tiene el Código Nacional, que es el 131 de dicha codificación nacional, debemos nosotros pues tomar en consideración, ¿no?, que el alza a los delitos y la política criminal mayormente es por adolescentes. En ese sentido, nosotros como sociedad, voy a invocar una frase que no recuerdo qué personaje lo dijo, ¿no?, pero en este momento la invoco. Obviamente no es mía, es de otro personaje. Sin embargo, dice: educa a los niños y evitarás castigar al adulto. En ese sentido, pues considero yo que efectivamente la responsabilidad es tripartita. Una parte del Estado tiene responsabilidad que un adolescente cometa hechos que le dicen a como delito, se le atribuyan hechos, otra, en este caso la sociedad, y otra la familia. Por lo cual agradezco su atención a la Federación Iberoamericana de Abogados. Segunda oportunidad, estamos a sus órdenes. Les envío un abrazo a todos los que están escuchando, las preguntas también que hicieron, muy buenas. Les agradezco la atención y estoy a sus órdenes, su servidor amigo Jesús Carlos Barajas, a la orden.